Bueno, amados hermanos, qué bendición una vez más poder estar por medio de este medio trayendo una palabra para cada uno de nosotros, para la bendición de nuestros hermanos y de nuestra iglesia. Bueno, en esta ocasión pues quiero darles las gracias a Dios, primeramente porque nos permite llevar una palabra de aliento, una palabra de vida, porque la palabra es vida a cada uno de nosotros y cada una de las personas que ven o escuchan este audio, este mensaje. Entonces, primero que todo, pues yo quiero orar, pedir la dirección del Señor y decirle que sea Él, trayendo revelación de su palabra y afirmando nuestras vidas, nuestros corazones, de acuerdo a lo que Él habla a través de ella. Entonces voy a orar, amado Dios y Señor Rey de la Gloria, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, por este nuevo momento, Señor, en que me encuentro aquí, Señor, desde este lugar trayendo una palabra viva, una palabra de aliento, Señor, para cada uno de mis hermanos y cada una de las personas que nos escuchan y nos ven, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso, Señor, y solo en ti, Señor, hay revelación de tu palabra. Solo en ti, a través de tu Santo Espíritu, nos puedes mostrar las cosas que necesitamos entender, las cosas que necesitamos saber con respecto, Señor, al conocimiento de tu verdad, Señor, que es tu palabra, Señor. Por eso es que hoy te pido dirección, me quito de este lugar y te pido que sea ese instrumento útil en tus manos para llegar a aquella persona que necesita una voz de aliento, que necesita una palabra, Señor, de vida, Señor, para cada uno de ellos, Señor. A ti te doy la gloria, Señor, y te pido, Señor, que me uses a la manera como tú quieres y que tu Santo Espíritu sea enseñándonos y adoctrinándonos a la manera de Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, qué bendición. Entonces he de estar con una palabra y esta palabra tiene como título, traducción, la tradición nos salva. La tradición nos salva. Bueno, todos sabemos y pues yo tengo aquí el significado de lo que es tradición. Tradición significado viene del griego tetrio, en latín, y significa entregar o transmitir. Entonces, una tradición es transmitir algo a otra persona o de generación en generación, de raza en raza. Entonces, las tradiciones, pues nosotros conocemos y el mundo de hoy vive mucho de tradiciones. El mundo de hoy es muy constante en repetir cosas y hacer cosas que otros han hecho. Tal vez a veces uno las hace sin necesidad de investigar o de indagar por qué se hacen las cosas, simplemente uno las hace por tradición misma, así nomás. Entonces hay tradiciones que son buenas para nuestras vidas, pero hay tradiciones que también son malas para nuestra vida. Y pues eso es lo que yo quiero como poner en contexto, porque a veces la tradición hace que nosotros nos apartemos de Dios. La tradición hace que nosotros no entendamos a Dios. La tradición hace que nosotros no sepamos realmente la dirección que tenemos que tener en nuestra vida, en las cosas espirituales. Y esto ha hecho pues que mucha gente haya ceguera espiritual, ha hecho que mucha gente no pueda ver las cosas a la manera como Dios quiere. Y yo quiero que vayamos a un versículo que está allí precisamente en Colosenses 2:8. Entonces dice la palabra Colosenses 2:8. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces acá nos dice que nadie nos engañe, que no seamos engañados por medio de filosofías o huecas sutilezas. Acordémonos de que la palabra filosofía viene de una palabra que quiere decir amor al conocimiento o amor a conocer una verdad. Entonces, la filosofía dice acá huecas sutilezas, o sea que se mete muy sutilmente para venir, como decir, a entrar a desviarnos de la verdadera fe o del verdadero propósito por el cual nosotros somos llamados o nuestra fe está cimentada. Entonces dice, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice que las tradiciones de los hombres o rudimentos del mundo. Entonces rudimentos de lo que en algún momento ya se hizo y por lo cual a veces uno se apoyó, pero que ya no sirve, que fueron unas bases por determinado tiempo, determinado momento, pero que en el tiempo ahora no nos sirve. Entonces dice que rudimentos del mundo
y no según Cristo, no según lo que nos enseñó el Señor o lo que nos dejó a través de su palabra. Entonces, eso es una tradición. La tradición prácticamente está metida o nos lleva a que seamos inconstantes, a que nuestro comportamiento sea diferente, a que los recuerdos que de pronto tenemos de un pasado vuelvan a revivirlos. También hay símbolos, hay leyendas, hay cultura y todo esto se vuelve cultural a la final de todo. Entonces, lo que es transmitido se convierte en una cultura o un modo o un medio de vida. Y eso es lo que ha hecho que a veces nosotros nos apartemos o no tengamos el entendimiento correcto de que lo que es la fe o lo que son las cosas espirituales. Entonces, vemos en el mundo de hoy en día que existen muchos patrones y debido a esos patrones nos hemos desviado de la verdad. Pues yo voy a tener un ejemplo de una familia que tal vez el padre sea drogadicto o sea alcohólico o el padre tenga ciertas manías que vienen de su familia tradicional, pues esas mismas tradiciones o esas mismas costumbres las va a adoptar su familia en la cual hoy en día pues vive con él o se relaciona con él. Entonces estas mismas tradiciones va a tener. Cuando un padre es alcohólico, hay tendencia a que también su hijo sea alcohólico. Cuando su padre es drogadicto, hay tendencia a que su padre también sea alcohólico, drogadicto, su hijo. Entonces aquí vamos viendo que la tradición es mala en determinados momentos y en determinados otros momentos determinados también es buena. Entonces quiero que vayamos allí a Gálatas. Gálatas 1, vamos a ver a un hombre que pues él vivía antes de la tradición y esa tradición lo hizo que prácticamente se apartara de su fe, aunque él creía que realmente era lo que en lo que él creía era una verdad, pero resulta de que no era la verdad completa o absoluta que él pensaba en la cual estaba. Nosotros podemos ver también, como para tomar otro ejemplo de personas que de pronto antes de que conozcan a Cristo tienen muchas tradiciones religiosas y tienen muchas cosas y su cultura o la manera como fue criado, sus padres le enseñaron a vivir de esa manera religiosa. Entonces adoptaron toda esta tradición de su familia y pensaban que era alguna verdad en que vivían. De pronto cuando pensaban que en la manera que se congregaban, la manera en que de pronto oraban o rezaban, o la manera que hacían cada día o cada 8 días ir a la iglesia, pensaban que esa era la forma de agradar a Dios, pero no pensaban que de pronto estaban desagradando a Dios de otras maneras o de otras formas. Podemos verlo de pronto en la cotidianidad del mundo. Vamos a hablar de nosotros los colombianos, es de que tengamos una semana en la cual podemos hacer lo que queramos y llega el día del domingo y que todo el mundo quiere ir a la iglesia, todo el mundo quiere pues congregarse, pero lo hacen es como ya una tradición, ya una costumbre. No lo hacen realmente porque quieren agradar a Dios o porque realmente quieren venir arrepentidos de lo que han hecho a través de su semana o de la semana y se forma una tradición. Y entonces eso era lo que le pasaba a este hombre en el cual yo quiero a través de este versículo mostrar. Entonces vamos aquí en Gálatas 1:13 al 15. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo, esta carta se la envió a los Gálatas y dice que ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. O sea, él, la conducta que tenía o la manera como él se comportaba en el judaísmo era una manera religiosa, una manera, ahí lo dice, tradicional. Dice que celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él llevaba una tradición que sus padres le habían enseñado y de hecho él mismo era un fariseo, era un hombre que vivía de la religiosidad o de todos estos ritos y ceremonias que se hacían o que para los judíos eran tan necesarios
porque era la manera como Moisés había enseñado al pueblo judío y había traído todas estas leyes o estas costumbres que habían tomado los judíos. Pero resulta de que sí, Dios había dado una manera de acercarse a él por medio de todos estos ritos y ceremonias, y él había dado la ley para que se acercasen a Dios así, y así le enseñó a Moisés, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y ellos pues como fariseos y más Pablo, que era un doctor de la ley, pues él sabía. Y dice en el versículo 14 que él aventajaba a muchos en el judaísmo, que de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. O sea que él veía eso como una verdad absoluta y que nadie podía ir en contra de esa tradición, porque si iba en contra de esa tradición era como si estuviera traicionando al mismo Dios. Y resulta de que los judíos pues se habían desviado en su religiosidad y se habían ido a las tradiciones de los padres, habían acomodado muchas cosas a la ley en las cuales Dios no había dicho nada, ni había puesto cargas de esa manera que lo habían puesto los líderes religiosos de la época. Entonces dice acá, pero que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces él ya conoció al Señor de otra manera, conoció a Dios de otra manera. El Señor Jesucristo se le reveló de otra manera muy diferente. Entonces él ya conoció una verdad, que era la verdad de verdades. Ya él podía decir, no. Entonces dice que aventajaba y que era muy docto en el judaísmo, pero que dice que cuando agradó a Dios que los cogió desde el vientre de su madre, entonces eso fue lo que hizo con cada uno de nosotros también. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo y dice que era celoso de las tradiciones, era muy celoso, y él por eso era que mataba a los cristianos, porque pensaban que esto era una nueva secta, una nueva religión que se habían inventado y que estaban en contra de la tradición o la religión que él había aprendido de sus padres. Y entonces aquí vemos a un hombre que estaba equivocado sin saber que estaba equivocado y pensaba que estaba en una verdad estando en una mentira. Entonces, ¿cuántas personas no hay así? ¿Cuántas personas que después de que conocen de Jesucristo y como que la palabra, al conocer la palabra, van abriendo su entendimiento, el Espíritu Santo les va dando esa revelación de la palabra y van entendiendo de que no es como nosotros creíamos, no es como nosotros pensábamos o no es como nosotros nos habían enseñado? Por eso es que yo digo que la tradición a veces es buena y a veces es mala. Porque buena puede ser, digamos, para un científico o para un paleontólogo o para una persona que le gusta estudiar la historia y que a través de la historia puede tener las bases para unas investigaciones de hoy en día. Puede tener bases para hoy en día hacer nuevos hallazgos o nuevos conocimientos o nuevas cosas para la época en la cual vivimos. Entonces, de pronto esas tradiciones, esas cosas que se hicieron en el pasado son la base para obtener algo mejor hoy. Entonces, en cuanto a lo espiritual, no, pues podemos tener también escritos, porque anteriormente los escritos existían, la tradición se transmitía era por conocimiento, simplemente hablado. Pero después de que ese conocimiento hablado venía, ya necesitaba también tener un conocimiento escrito. Y por eso es que nosotros tenemos escrito, por eso es que el Señor nos dejó escrita una palabra, para que ese conocimiento esté, como decir aquí, consignado en la palabra de Dios y podamos ver realmente en qué estamos equivocados. Y por eso es que nosotros nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta o nos muestra la manera de los errores que tuvieron nuestros antepasados, nuestros contemporáneos. Entonces eso era lo que decía Pablo allí en el libro de Gálatas. Entonces decía que habían mandamientos y ordenanzas y que a veces uno decía, bueno, yo estoy cumpliendo el mandamiento, yo estoy cumpliendo la ordenanza, pero resulta de que si nosotros miramos la palabra de Dios allí en Romanos, nos dice de que nadie puede cumplir la ley, nadie puede cumplir a cabalidad la palabra de Dios como está escrita. Entonces nosotros vemos a los griegos, a los romanos, vemos a los musulmanes, a los judíos, a los cristianos, y estas son las 5 grandes religiones que estoy nombrando que hay en el mundo, y cada uno tiene unos dogmas, una doctrina, una manera de enfocarse o de pronto que creen ellos de ir a Dios. Pero resulta de que Dios no nos dejó varias maneras o varios caminos para llegar a Él, nos dejó un solo camino,
y ese camino es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que se aprendieron muchos patrones de nuestros padres, en los cuales hoy, si miramos en la palabra de Dios, estamos equivocados y no estamos yendo por el camino correcto. Entonces, eso mismo es lo que está pasando y lo que le pasaba a los judíos, y está pasando en muchas de hoy religiones que llamamos, o doctrinas, o denominaciones que predican, sí, la palabra de Dios, que llevan de pronto una fe, pero de pronto su fe está errada, porque no va conforme a la palabra de Dios, o que no va enfocada a lo que realmente la palabra nos muestra. Entonces, quiero que vayamos allí a una historia con el Señor Jesucristo, que Él mismo vino a los judíos a mostrarles una verdad y a mostrarles que estaban equivocados. Vamos a ir allí a Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. Y respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor iba al punto, Él iba realmente a lo que estaban haciendo mal los judíos. Y Él no le importaba que pensaran mal de Él, o no le importaba que de pronto, así como hicieron al final, se levantaran muchos en contra de Él. Él decía la verdad, porque Él vino a traer la verdad, a mostrar la verdad y a mostrarnos que realmente estábamos equivocados. Y cuánto más los judíos, que fueron los que recibieron la ley de Moisés. Y les decía que dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres y a los lavamientos de los jarros. Porque si vemos unos versículos más antes, a Él lo señalaban o lo criticaban, era porque de pronto no estaban haciendo los ritos o las ceremonias que ellos, en su doctrina errada, se habían inventado. Entonces ya decían que se contaminaba si no lavaban los jarros, si no lavaban las manos. Pues habían muchas cosas que sí estaban en la ley, pero ellos ya les habían puesto como algo de más, ¿sí? Le habían agregado a la ley, le habían agregado muchas ceremonias y rituales en los cuales el Señor vino a condenarlos por todo eso que estaban haciendo, porque imponían cargas, dice la palabra, que ni siquiera ellos podían llevar. Y eran unas cargas en las cuales no permitían que ellos conocieran al Señor. Por eso es que yo desde el principio decía que la tradición no salva, como título, la tradición no salva. Y entonces ellos estaban errados y el Señor les venía a mostrar que su tradición, y aquí en el versículo 9 dice: bien invalideza el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, al guardar su tradición, pues estaban ¿qué? Errados, porque estaban yendo en contra de los mismos mandamientos o principios del Señor, porque no estaban haciendo lo correcto. ¿Y a través de qué? De guardar sus tradiciones. Y de pronto ellos no tenían la culpa, la tenían sus padres o la tenían sus líderes religiosos que les enseñaron, y así poco a poco el mensaje se fue desviando. Prácticamente eso fue como un teléfono roto, que empezó bien a guardar la ley, y a través del tiempo, a través de las ceremonias o rituales que empezaron a hacer todos estos líderes religiosos, se fueron apartando de la verdad. Por eso es que cuando el Señor llega en ese momento preciso a esta tierra, a este mundo, y viene y encuentra y compara, el Señor compara al pueblo judío con la higuera, y dice que la higuera no dio fruto, no daba fruto. ¿Por qué? Porque esta higuera era el pueblo de Israel y no estaban dando el fruto que el Señor les había o esperaba de ellos, y estaban desviados de la verdad. Y el Señor, a través de esa tradición, es que la condena. Y quiero que vayamos a otra historia. Bueno, esto fue con el Señor Jesucristo. Entonces, como primer punto, dice: la tradición puede hacernos perder el camino de Dios, para el camino que Dios quiere que sigamos. Entonces, la tradición nos va desviando poco a poco. Y si nosotros dejamos que hoy en día, nosotros como iglesia cristiana, como iglesia que se supone, ¿no?, que lleva una verdad y que la verdad está escrita en esta palabra, si dejamos que la tradición también entre a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra iglesia, pues nos vamos a desviar de la verdad, igual que hicieron allí los judíos. Porque recordémonos que la salvación viene de los judíos, dice la palabra de Dios, y ellos fueron los que primero recibieron la ley, primero recibieron
toda la doctrina o la enseñanza de cómo no llegar a Dios, de cómo acercarse a Dios. Al Señor Jesucristo muchas veces a muchos les decía: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque a causa de la tradición venía una ceguera espiritual sobre ellos y no podían ver más allá de lo que sus ojos, su mismo conocimiento, entre comillas, de la verdad tenían ellos. Entonces el Señor, eso fue lo que efectivamente vino a mostrarnos. Entonces la tradición puede hacernos perder el camino de Dios para que el camino que Dios quiere que sigamos. Como segundo punto, la tendencia del pueblo es apartarse de Dios. Esa es la tendencia del pueblo. ¿Y por qué siempre tendemos a apartarnos de Dios? Porque somos carne, porque tenemos en nosotros una vida pecaminosa. Somos pecadores y a causa de nuestro pecado, el mundo, la carne y el mismo Satanás, que son los tres enemigos que tenemos cada día que enfrentar, eso es lo que hace que nos apartemos de Dios. Y si no estamos cimentados a través del Espíritu de Dios, que es el que nos fortalece, el que nos da la vida, el que nos da la revelación, el entendimiento de toda su palabra, entonces no podemos tener esas armas espirituales para poder confrontar esa tendencia de nosotros de alejarnos del Señor. Entonces vamos a Jueces capítulo 17, versículo 6. Entonces dice así la palabra de Dios. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Al igual en el 21-25 también dice lo mismo, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el 19:1 dice que en aquellos días, cuando no había rey, dice, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina desde Belén, Judá. Bueno, estos eran los pecados que habían allí en el libro de Jueces. Podemos ver, el libro de Jueces son 6 ciclos que hay, en los cuales las personas se acercaban a Dios. El Señor levantaba un juez y los hacía acercar a Dios, o los guiaba hacia las cosas espirituales, pero llegaba el momento en que moría este juez, o moría esta persona, este líder, y las personas volvían y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces se apartaba nuevamente el camino. Y ese es prácticamente el ir y venir de nosotros como humanos, de nosotros como querer apartarnos siempre de las cosas de Dios, como querer enfriarnos en cuanto a nosotros como iglesia, de querer hacer las cosas a nuestra manera, y de pronto eso es lo que nos lleva a hacer nuestra carne, el mundo, el enemigo, que nos va desviando y nos va mostrando otras cosas que realmente nosotros no tenemos por qué ser guiados por esas personas. Y entonces empieza a entrar esa tradición en nosotros, ese tradicionalismo, y empezamos a bajar y a menguar nuestra fe, nuestra vida espiritual, y empezamos a apartarnos, y lo hacemos como decía el versículo que leímos primero de Colosenses, que dice que sutilmente nos vamos apartando. Entonces esto entra sutilmente, filosofías, pensamientos de nosotros mismos que nos van apartando de la fe, nos van haciendo ver las cosas espirituales de otra manera, y empezamos a buscar todo a nuestro propio modo y a nuestra propia manera. Entonces, lo que resalta este libro prácticamente es de que los jueces iban y venían en su fe, de que el pecado, vemos como la historia o el ejemplo allí de uno de los jueces que era Sansón, de cómo él empezó a jugar con sus dones, empezó a jugar con el pecado, hasta que llegó el momento de que el mismo enemigo lo hizo apartar de la verdad y lo puso a ver cosas o a hacer cosas que Dios no le había mandado. Prácticamente ese voto nazareo que él tenía y que había hecho con Dios, él lo incumplió. Prácticamente él dejó que el enemigo, dejó que su carne, dejó que todas esas personas que lo rodearan lo apartaran de Dios. Y por eso sucedió lo que sucedió con Sansón, que le quitaron sus ojos y a la final él tuvo que morir allí con todos estos filisteos, derribando todas estas columnas de este gran estadio, de esta gran tarima donde estaban todos reunidos. Entonces, eso es lo que vemos, y yo quiero que vayamos así, allí a Jueces 7, Jueces 2, 7 al 10, Jueces 2, 7 al 10, miren lo que dice en la palabra de Dios. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras
de Jehová que él había hecho en Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Serat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, aquí podemos ver que después de que murió este líder, ¿cierto? Josué, dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Entonces, ¿por qué no la conocía? ¿Qué fue lo que pasó con esos padres que no enseñaron a sus hijos a conocer del Señor? O a llevar de pronto, si ellos tenían una tradición, que era la tradición judía, o la tradición religiosa, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron que sus hijos se apartaran de Dios? ¿Qué pasó? Porque dice acá que esta generación se levantó y que no conocía a Jehová. Entonces ahí era donde el Señor levantaba a otro líder para que esta generación conociera a Jehová. Y hoy en día pues vemos que a nosotros, en nuestra generación, vamos en mi generación y en la generación de mis hijos, nosotros tenemos que velar como hijos de Dios, como hombres que ya tienen una fe firme, hombres que ya conocen al Señor, que el Señor prácticamente ya vino, así como a Pablo se le reveló por su gracia, dice, y nos dio un conocimiento de su verdad. Entonces eso es lo que tenemos que llevar, ese conocimiento de las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que no pase lo que sucedía aquí en Jueces, de que se levantaban los pueblos sin que conocieran del Señor. Entonces para eso son esa manera en que predicamos, ese es el modo, ese es el medio para que estemos llevando el mensaje de salvación a aquellas generaciones que vienen después de nosotros. Entonces dice acá, entonces como tercer punto, ¿en qué fallaron? Pues fallaron en que se dejaron ganar de la tradición, se dejaron ganar de su pecado, de todas las cosas que de pronto el Señor no les había mandado a hacer y empezaron a hacer y se empezaron a apartar de la verdad. Entonces dice que toda esta generación se había apartado. Entonces tenemos como un versículo que el Señor le había mandado al pueblo de Israel. Allí está en Deuteronomio 6:5, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán entre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces acá le está diciendo el Señor que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces leí desde el 5 hasta el 7. Entonces dice que cuando se levante, cuando se acueste, las repetirás a tus hijos, le enseñarán. Y eso era lo que empezaron haciendo los judíos, los hebreos. Empezaron los hebreos a llevar a sus hijos y los guiaban por el camino de Dios. Pero llegó el momento en que ya empiezan a levantarse los líderes religiosos, los sacerdotes, y como ellos tenían la autoridad y la ley, entonces ellos leían la ley, leían la palabra de Dios. Podemos verlo también allí en Nehemías, como Nehemías, allí junto con el sacerdote, leían la ley al pueblo, y ellos eran la ley. Entonces como empezaron a ver que ellos tenían la ley, se la leían al pueblo, entonces el mismo pueblo empezaba prácticamente a depender del sacerdote, y todo lo que dijera el sacerdote, eso era lo que se hacía. Entonces eso fue lo que llevó a que ellos se fueran apartando de la verdad, porque si el sacerdote erraba, pues ellos también erraban. Entonces, no como hoy, que tenemos nosotros la oportunidad de tener un libro, de tener la palabra de Dios para leerla por sí mismos, a cerciorarnos de que lo que nos están enseñando es una verdad. Entonces, eso es lo que ha hecho que el pueblo de hoy se aparte de una verdad y no vaya realmente al enfoque por el cual el Señor nos mandó, que nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar a las nuevas generaciones. Entonces las nuevas generaciones tenemos que llevar esta palabra a los nuevos hombres que vienen detrás de nosotros, que no nos dejemos guiar por la tradición y nos dejemos de influenciar por aquellas personas que de pronto predican una tradición o un tradicionalismo. Entonces para eso es que el Señor nos da primero un libre albedrío para que podamos mirar en la Escritura, y segundo el Espíritu Santo, que es lo importante. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad, el que nos abre el entendimiento y, como dice su palabra, que nos guía a toda la verdad y nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, practicar la fe con nuestros hijos y con nuestros terceros, nuestros familiares, no solamente es hacerla, predicarla, sino también ponerla en práctica. No es ser un oidor olvidadizo, como dice Santiago.
No es como dice también allí en Gálatas, que tenemos que tener en cuenta que la fe no es solamente por obras, la fe tiene que verse reflejada en nosotros, en nuestras vidas, y que las obras que hagamos las hacemos es porque ya creemos en Cristo. La fe o la salvación no es por obras, sino es para obras. Entonces esa es la manera que nos enseña la palabra de Dios y la Biblia a conocer y a tener conocimiento de su verdad. Pues no sé qué persona esté hoy a través de este medio escuchando, viendo este mensaje. Vemos aquí como nosotros o las nuevas generaciones hoy en día se han apartado de la verdad. Vemos como el mundo, el pecado, nuestra carne ha tomado tanta ventaja que hemos permitido que esas tradiciones entren al mundo y nos desvíen de una verdad, que la verdad es Cristo. Y el Señor mismo les dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y si queremos conocer a Cristo, si queremos conocer una verdad, tenemos que ir a la Escritura, porque esa es la que nos dejó el Señor. Entonces yo quiero invitar a aquella persona que quiere conocer del Señor, o que de pronto ve realmente lo que está sucediendo en el mundo y que nos hemos apartado del Dios vivo, del Dios verdadero, y que la misma iglesia hoy está confusa, que la misma iglesia no está haciendo la obra como nos mandaron a hacer, sino se está predicando otras cosas muy diferentes. Se están predicando prácticamente las añadiduras, más no se está predicando el reino de Dios y su justicia, que eso es lo importante de predicar hoy en día, para que las personas tengan ese convencimiento de pecado y justicia en sus vidas. Entonces, de pronto usted está escuchando este mensaje o viendo este video, yo le invito a que realmente conozca a Cristo, porque si tú conoces a Cristo, la tradición en tu vida se va a acabar y vas a empezar a conocerlo a través de la palabra y a conocer a un Dios vivo, así como un día hizo el apóstol Pablo, que vivía en una religiosidad, en una religión, en una tradición, y el Señor mismo se le reveló y él vio que estaba equivocado. Entonces la invitación es para aquellas personas. Entonces yo los invito a que quieren recibir hoy al Señor Jesucristo en sus vidas. Entonces cierre sus ojos y pídale perdón al Señor por sus pecados, arrepiéntase de todo lo que ha hecho en su vida que de pronto no ha sido de acuerdo a la voluntad del Señor, y el Señor va a abrir su entendimiento y le va a dar vida. Entonces ore así, de esta manera. Entonces, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este momento y esta oportunidad que me das de acercarme a ti, Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado. Hoy me arrepiento, hoy pongo mis pecados allí en la cruz del Calvario. Sé que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para que tuviese perdón eterno. Por eso es que hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias por todo lo que tú haces en mi vida y regálame el don del Espíritu Santo sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración o una oración parecida, arrepintiéndose de su pecado y queriendo que el Señor abra su entendimiento y le dé el verdadero conocimiento que debe tener de Él, entonces usted puede o ya llegó a ser salvo. Entonces lo invito a que empiece a leer la palabra, a escudriñarla, a que busque una iglesia de sana doctrina donde congregarse y que empiece realmente a vivir una vida cristiana como el Señor quiere. En este ministerio también queremos invitarle, sea la iglesia, el nombre de la iglesia es Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia. Comuníquese con nosotros y lo estaremos también guiando para que usted pueda tener una vida en Cristo Jesús. Entonces voy a orar por las peticiones y cosas que hacen los hermanos para que el Señor les dé fortaleza en estos momentos de dificultad. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento, por este medio que podemos obtener y llevar una palabra de bendición a cada una de las personas que ven y escuchan, Señor. También te pido por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia, Señor, para que la fortalezcas. No solamente la iglesia local, la iglesia en general, la iglesia mundialmente, Señor, porque es tu iglesia, aquella que va a ser raptada, Señor, aquella que va a ser llevada para el cielo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido por ella, por las pruebas, las necesidades, Señor, que está obteniendo tu iglesia en estos momentos. Aquellos que de pronto desean predicar o llevar la palabra, Señor, el enemigo se ha opuesto, Señor,
o que realmente, Señor, hay países, hay naciones, Señor, que es difícil llevar el mensaje de salvación, Señor. Yo te pido por ellos, por esos hermanos, por los misioneros y aquellas personas que se dedican totalmente a la obra tuya, Señor. Yo te doy gracias, Señor, te pido por ellos y te doy gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nosotros y a nivel mundial, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.